Ok, chicos, miren, vamos por la última parte. Lo que nos tocaría ahora sería continuar con la parte de examinación en la zona lumbar. Vamos a meter a la parte teórica muy rápido. Lo que quisiera es que probemos una última prueba. Les pediré aquí mucha de su atención. Les prometo que en 10 minutos hacemos esto en la presentación teórica. Nada más vamos a prestar mucha atención. Nos vamos a la parte práctica y cerraríamos por hoy. Bien, dentro de la parte lumbar vamos a tener los test de amplitud articular, la fuerza y pruebas específicas. Dentro de la amplitud articular, pues todo el mundo sabemos realizar las mediciones goniométricas y sabemos cómo utilizar el goniómetro para determinar la flexión, la extensión y las inclinaciones. Las rotaciones se hacen desde superior, habitualmente con el paciente sentado y con el goniómetro, analizando el gesto o el componente dorso-lumbar. No se puede limitar nada más la movilización en rotación desde la columna lumbar, ¿no? Tenemos que valorar también la parte torácica. El uso de inclinómetros también es muy útil para esto. La verdad es que tengo un video donde quisiera mostrarlo. Ya todos tienen el inclinómetro y todos podríamos ubicar T12. ¿Podemos pasar a la siguiente, Ari? En la siguiente podemos ver el video. Ahí tengo un compañerito que tiene mucha lordosis y le he pedido que salga para que porque pudiera ser un buen ejemplo. La forma en la que metodológicamente podemos tener fiabilidad interexaminador es ayudándonos de la anatomía palpatoria. Primero identificamos espinas ilíacas pósteros superiores a partir de las crestas. El punto donde hacemos la apófisis espinosa central sería S1. Discriminamos el movimiento por medio de lordización y sifotización de las lumbares en una retroversión y anteversión pélvica con conmutación y contranutación de sacro. Y a partir de ahí contamos 5 niveles hacia craneal hasta que lleguemos a T12. Sobre T12 colocamos el inclinómetro a través de nuestros dedos y le pedimos el movimiento de flexión y de extensión. Esta es una metodología que tiene validez en el entendido clínico o bueno, bajo los artículos científicos. Y la verdad es que es bastante fiable. Lo único que necesitamos hacer con el inclinómetro, si ahorita descargaron el inclinómetro que les recordé, es que la lordosis y la sifosis nos va a dar algún ángulo. Por ejemplo, 15. Si tenemos 15 y de ahí nos vamos a extensión y nos da 45, en principio serían 30 de extensión, ¿no? Porque vamos a empezar desde una media. Aquí no vamos a hacerle caso al inclinómetro, sino al recorrido en la amplitud articular. Esta misma prueba para aplicación del inclinómetro también nos podría ayudar a determinar el nivel de lordosis o de sifosis de cada uno de los segmentos vertebrales. La siguiente es una prueba de amplitud articular y sí me gustaría que la pudiéramos probar porque va a hacer referencia a los movimientos de sobrepresión en gestos combinados. Algo que nos pedirán los médicos en la telemedicina es una exploración sobre los movimientos de flexión, sobre movimientos de inclinación, rotación en el tronco. Y esto podría relacionarse con sintomatología, pero no en todos los pacientes. Cuando haya pacientes en donde los síntomas no estén tan claros, podemos realizar estos patrones de movimiento. Los patrones de movilización en rangos combinados, como se ven en los videos que ahorita vamos a mostrar. En el primer video se van a realizar los movimientos combinados de flexión y después los movimientos combinados de extensión. Movimiento combinado de flexión con rotación hace el máximo deslizamiento facetario de los segmentos contralaterales a la rotación en un sentido anterior y de los segmentos homolaterales a la rotación en un sentido posterior. Las facetas, como recordarán, se mueven como si fueran alas de avión, ¿verdad? Entonces, esta puede ser una buena forma de testear el máximo deslizamiento facetario de un lado hacia adelante y el de acá sería el máximo deslizamiento facetario hacia atrás, sobre mi lado derecho, ¿cierto? Esta sería una rotación, en este caso derecha del sujeto. También podríamos analizar el movimiento combinado en extensión. Estas técnicas también están descritas en bibliografía de terapia manual como las técnicas de cuadrantes, por si alguien las ha visto así. Aquí realizamos la extensión y mientras tenemos la extensión hacemos la rotación. Es una buena forma en la que podemos tener precisión o fiabilidad sobre el máximo deslizamiento facetario en la columna lumbar. Después podríamos pasar a la examinación de fuerza, me parece. ¿Perdón? Ah, perfecto. En el video es poder tener la fijación sobre la toma, hacer la extensión y el movimiento de rotación. En la parte de fuerza
Hay dos bibliografías relevantes con evidencia científica y muy buenos criterios de fiabilidad. Uno son los protocolos de Stuart McGill y toda la Escuela Metodológica Americana de Punjabi. Esto lo que nos recomienda es que midamos la resistencia en el core. Hay una prueba muy particular, ¿no? Como el protocolo de batería de medición de core de McGill, que mide las pruebas de resistencia en extensión, las pruebas de resistencia en la plancha lateral, en la plancha en prono y las técnicas de los flexores de cadera. Y existe metodología que propone que solo tengamos resistencia de la plancha en prono y de la plancha lateral. La plancha frontal con la plancha lateral del lado dominante más la plancha lateral del lado no dominante nos va a dar una cantidad de segundos totales. Es decir, si yo tengo 10 segundos en prono, 10 segundos laterales de mi lado derecho, 10 segundos laterales de mi lado izquierdo, tendré un número total de resistencia de core de 30. Podría recibir un tratamiento de fisioterapia y podría incrementarlo. La fuerza no es uno de los factores que estén condicionados a un dolor lumbar, pero en un cuadro patológico, incrementarla sabemos que sí mejora de forma significativa las recaídas a un mediano y largo plazo. Por lo tanto, tener valoración de fuerza, resistencia en el core es vital para poder tener una adecuada progresión en el tratamiento, una adecuada cuantificación de la evolución de nuestro paciente. Después de esto, podríamos hacer los protocolos de estabilización de la musculatura corta. Estas son las escuelas de los equipos australianos, ¿no? Como Paul Hodges y todo lo que ha estado realizando la Universidad de Queensland. Ellos proponen un test para el transverso abdominal. Este test ha generado correlación en la palpación del fisioterapeuta o la palpación del examinador con la activación electromiográfica e incluso con el protocolos de entrenamiento por medio de feedback de presión. Es decir, el fisio puede palpar al tendón del transverso del abdomen de una forma muy fiable, como si tuviéramos un electromiógrafo, siempre y cuando coloquemos los dedos en la posición correcta. Estos estudios se han también podido comprobar con imágenes de ecografía, donde se ven cómo tenemos las fascias a nivel del abdomen y cómo las personas por medio de entrenamiento ecoguiado son capaces de activar exclusivamente el transverso abdominal como la musculatura profunda y por lo tanto estabilizar el resto de lumbares. El ejercicio consiste en colocar los pulgares o los dedos de palpación de la espina ilíaca anterosuperior, 2 traveses de espina ilíaca anterosuperior, 2 traveses de dedo hacia medial y 2 traveses de dedo hacia caudal. Sobre ese punto percibiremos al tendón del transverso del abdomen. Lo que se le pide al paciente es que intente cortar la pipí o que intente acercar sus crestas entre sí. Cuando él lo haga, el ombligo va a ir hacia abajo, hacia caudal y hacia dorsal y hacia atrás. Esto nos permitiría tener la palpación del tendón sobre nuestro dedo. Y esta metodología es muy fiable como si tuviéramos un ecógrafo o un electromiógrafo. Esto también se cuantifica y puede funcionar más como un rol de entrenamiento terapéutico o de ejercicio de control motor. Para la consulta de telemedicina, lo que podríamos sacar de esto es si el paciente tiene la habilidad de generar contracción en la musculatura corta. Si un paciente no tiene capacidad de generar activación en la musculatura corta, esto nos va a tener implicaciones en el resto del tratamiento. No le pondría a hacer ejercicios de core, ejercicios de planchas o ejercicios de compresión media o alta, porque su musculatura no está lista para poder mantener la zona neutra en la región lumbar. Después estarían las pruebas específicas. Dentro de las pruebas específicas, unas de las más descritas son las técnicas de neurotensión, es el test de elevación de la pierna recta. Esta es una batería que sí tiene bastante evidencia, es una metodología fiable, sobre todo cuando se realizan los patrones de discriminación. El test de la pierna recta, pues ustedes saben que es positivo por un movimiento de flexión pasiva con la pierna recta, una flexión pasiva de cadera con la pierna recta, ¿cierto? Y después está el test de Braga, que es una diferenciación
hay una diferenciación estructural en la posición de alivio. Yo voy a realizarle el test de flexión pasiva y ahí le duele mucho a mi paciente. Test de elevación de pierna recta positiva. Pero este no me da mucho dato. Yo me voy a la posición de alivio. ¿Ahí te duele? No. Si no le duele, genero tracción de nervio, deslizamiento distal. ¿Eso duele? Sí. Si eso duele, querría decir que el dolor mecánico que le estuvimos produciendo al paciente está ligado al nervio. Porque aquí también le podría estar haciendo presión en la sacroiliaca, también le podría estar haciendo presión sobre el psoas, o sea, puede ser otra estructura. Lo que hago es, sí, ¿te duele? Te quito tensión para asegurar que no te duela y me doy cuenta si es el nervio. ¿Alguna duda de esto? Muy bien, sencillo, ¿no? Este es el test de Vargas. Después tendremos las técnicas de slump. Estas creo que todos las hemos practicado, ¿no? Todas las conocemos bien. La que habitualmente se nos puede ir y tiene muy buenos niveles de fiabilidad es el slump con la pierna doblada. O las técnicas de desplome con la pierna doblada. ¿Estas las saben hacer? ¿La habían hecho? Vamos a ver el video. Consiste en colocar al paciente en decúbito lateral. Sobre esa posición generamos una flexión de la pierna del piso donde estamos recostados y una flexión de la parte del tronco. Le pedimos al paciente que sujete su rodilla. Sobre esta posición realizamos extensión de la cadera y desde aquí valoramos la sintomatología. Esto puede llegar a generar dolor lumbar. Yo puedo diferenciar si el dolor es asociado a la tensión mecánica del nervio, pidiéndole al paciente que realice extensión de cuello o flexión de cuello para generar un alivio o reproducción de sintomatología. Podemos hacer un zoom a las pruebas a la tabla de contenido porque aquí hay algo que me gustaría enfocarme. Es una prueba muy sensible para el deslizamiento de raíces. Neurodinámicamente, esta es una de las pruebas que más tracciona la parte de la raíz, por lo tanto lo podríamos correlacionar con un atracamiento o un dolor radicular, de neurodinamia específicamente radicular. Gracias. Ahí está la razón de sensibilidad positiva, la razón de sensibilidad negativa, que es 0, o sea, si un paciente no tiene un problema, esto no le va a generar dolor. Nunca. Es un número muy importante dentro de las variantes de examinación que como fisioterapeutas deberíamos de ver. Y creo que es una prueba que deberíamos de conocer, deberíamos de practicar para poderla intervenir en dado caso de que la consulta en telemedicina lo requiera. Listo, para que pudiéramos realizar la prueba de slump con el paciente con la rodilla doblada, vamos a posicionarnos posterior al paciente en decúbito lateral. Al lado al testar. La posición de slump es así, con la flexión del tronco de nuestro paciente. Se hace flexión cervical, flexión torácica y flexión lumbar. Después se hace flexión de cadera, y le pedimos al paciente que se mantenga la rodilla en esa posición para generar una fijación. Vamos a tener tensión sobre el nervio femoral, fijando la pelvis y con la rodilla del paciente a 90 grados. Y desde aquí se hace extensión de cadera. Esto permitirá mucha tracción de las raíces del nervio femoral y por lo tanto podríamos tener una réplica de la mecanosensibilidad en las raíces de los segmentos lumbares. Esta prueba puede discriminar alivio si el paciente realiza extensión y la sintomatología mejora. Extensión cervical. Muy bien, cambiamos por favor. Muy bien.
Iniciamos con el paciente en decúbito lateral, el fisioterapeuta que va a examinar por la parte posterior. Hacemos que nuestro paciente tenga flexión de tronco, flexión de tórax y flexión lumbar, perdón, flexión lumbar, flexión de tórax y flexión cervical. Le flexionamos la cadera de tal forma que él se pueda fijar la rodilla. El fisioterapeuta estabiliza la pelvis y realiza la flexión de la rodilla a 90 grados del lado contralateral al decúbito lateral. Después de esto realiza la extensión de cadera. Este es el factor que va a poner en tensión al nervio femoral. La forma en la que podríamos generar un alivio y poder diagnosticar mecanosensibilidad positiva relacionada a la irritación de las raíces nerviosas es con la extensión cervical activa por parte del paciente. Muy bien.